Buenos días, hermanos. Creo que esto lo sabréis mucho por experiencia, pero hoy en día una casa es un bien muy escaso. Amén. Por un lado, los precios de los alquileres están muy altos y los requisitos, en muchos casos, inalcanzables. Por otro lado, meterte en una hipoteca es casi como vivir la 9ª entrega de la película Misión Imposible. ¿Quién no quiere tener una casa donde vivir? Es un buen deseo y una buena aspiración en la vida. Una casa te provee cierta estabilidad en la vida. Una casa le da a uno cierta satisfacción en la vida, ¿verdad? Todos conocemos ese descanso que sentimos al abrir la puerta de nuestra casa para entrar y descansar allí después de un día de trabajo. Todos al final del día solo queremos llegar a nuestras casas y descansar. Bueno, pues en el Salmo 22 vemos a unas personas que también tenían un gran deseo de ir a casa. Era tal este deseo que solo oír decir «vamos a casa» les provocaba alegría. O mejor dicho, lo que les provocaba alegría era oír decir «a la casa de Jehová iremos». Vamos a leer el Salmo 122. Dice la palabra de Dios: «Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estamos aquí para escucharte a ti. Padre, trabaja en nosotros, confórmanos a la imagen de tu Hijo. Danos oídos para estar atentos a tu palabra, a entender que hemos venido aquí a escuchar tu palabra, Padre. Pero no solamente a escuchar, sino que queremos ser transformados. Queremos que nuestras vidas sean más como la vida de tu Hijo Jesucristo. Queremos que tú nos conformes y nos edifiques a su imagen, Padre. Bendice tú a esta iglesia, dame a mí sabiduría para poder exponer tu palabra con sencillez, con al mismo tiempo precisión, y para que tu pueblo sea edificado, Padre. Obra también en aquellos que en esta mañana quizás todavía no han experimentado el descanso de estar en tu casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este es el tercer salmo de ascenso. Ahora, tú dirás, ¿qué es eso de salmos de ascenso? Si os fijáis en vuestras Biblias, ¿qué pone antes de empezar el salmo? Pues pone ahí cántico gradual. O también se podría decir cántico de ascenso. Estos salmos se recitaban, los salmos de ascenso o graduales se recitaban entre los judíos mientras subían a Jerusalén. Por eso se llaman salmos de ascenso, salmos graduales, porque Jerusalén estaba sobre una colina y tenían que subir a esa colina. Y ellos subían ahí para estar presentes en las fiestas que Dios les mandó. Escuchad lo que dice Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere.
¿Cuáles son esas 3 veces? Primero, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Segundo, y en la fiesta solemne de las semanas. Y tercero, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Hasta 3 veces en el año tenían que hacer este peregrinaje, y en muchos casos era muy largo, pues algunos tenían que venir de regiones muy lejanas a Jerusalén. Tenían que venir algunos del norte, sobre todo lo peor era del norte, porque era lo más lejos, pero también algunos del sur. Y recordemos, hermanos, que os lo he dicho en otras oportunidades, pero no tenían trenes, ni coches, ni aviones. Tenían que ir caminando, y en lo mejores de ellos, pues a lo mejor irían en algún caballo o algo por el estilo. Pues mientras subían a Jerusalén, ellos citaban estos salmos, los salmos del 120 al 134, que eran un total de 15 salmos que tenían que recitar mientras iban subiendo a esa Jerusalén. El Salmo 122 arranca con una declaración de alegría por parte de David y un gran deseo de estar en Jerusalén. Fijaros en los versículos 1 y 2. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus pies, oh Jerusalén. David aquí se alegra porque oye de algunos que van a la casa de Jehová. Y en el versículo 2 relaciona esa casa de Jehová con la ciudad de Jerusalén. Él no solamente se alegra con aquellos que van, sino que él mismo tiene un gran deseo de estar allí con ellos. Por eso en el versículo 2, una vez más dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Habla de esta manera sobre Jerusalén, quizá acordándose de momentos pasados en los cuales estuvo allí, añorándolos y queriendo volver a estar en esa ciudad. Ahora, ¿por qué tanta alegría por ir a Jerusalén? Bueno, dejadme mostraros 3 razones que vemos en este texto. El mensaje no trata de 3 puntos, sino son 3 razones, ¿vale? A veces decimos, no, ahí están los 3 puntos. No, son 3 razones por las cuales el salmista David, en este caso, se alegraba por ir a Jerusalén. Primero, porque la ciudad era apetecible por sus edificios y su estructura. Es una ciudad, como él dice, fijaros versículo 3, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Era una ciudad que estaba bien unida entre sí. Y esta expresión puede hacer referencia a que era una ciudad con poco espacio entre las viviendas y una ciudad muy compacta y bien ordenada. O también podría ser que significaba que todos los habitantes allí eran habitantes pues unidos, ¿no? Que tenían buena relación entre ellos, ¿no? Es posible que incluso sea una combinación de las dos, porque es muy verdad, Jerusalén en el tiempo de David era una ciudad muy compacta, muy pequeña, daros cuenta que estaba sobre una colina, nada más. Algunos estiman que podría haber entre 1.000 y 3.000 habitantes, nada más, muy poca gente ahí viviendo a lo largo del año. Entonces era una ciudad muy pequeña en el tiempo de David. Hoy en día no, nada tiene que ver. Pero en el tiempo de David era una ciudad muy pequeña, sobre una colina, con edificios muy compactos, muy unidos entre sí, y muy posiblemente incluso la gente que vivía allí, pues también estaban bastante unidos. Y por eso David dice, y piensa en Jerusalén y dice, wow, Jerusalén, una ciudad que está bien unida entre sí. Y eso le atraía ir allí, Algunos no, decía, estaba escuchando a otro hermano pues comentar sobre este asunto, ¿no? Que decía, claro, obviamente muchas personas venían desde aldeas, sitios muy pobres, no era una ciudad. Entonces, claro, ir a Jerusalén y ver una ciudad así tan bien construida y todo eso, pues cualquiera quería ir allí, no solamente para disfrutar de esa belleza arquitectónica incluso. Pero hay otra segunda razón por la cual él quería ir ahí. Como veis, va aumentando de importancia las razones. La tercera razón es la menos importante. La segunda razón es más importante que la segunda razón es más importante que la primera que os he dado, y la más importante será la tercera. Pero fijaros, ¿cuál es la segunda razón? Él tenía tanta alegría de ir a Jerusalén porque así lo había establecido Dios para las tribus de Israel. Fijaros el versículo 4. Dice, y allá subieron las tribus de Jah, y esto es lo importante, conforme al testimonio dado a Israel. El pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus, por eso dice ahí,
y allá subieron las tribus de Ja, y estas 12 tribus correspondían en gran parte a los 12 hijos de Israel. ¿Recordáis? Jacob, el nieto de Abraham, tuvo 12 hijos, pues Israel estaba compuesta por 12 tribus correspondiendo en gran parte a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob. Ahora, Dios mandó a todas las tribus que debían ir a un lugar que Dios escogería con el fin de ofrecer sus sacrificios y sus ofrendas a ese lugar que Dios escogería para que ellos fueran para allá. No podían hacerlo en cualquier lugar. No podían ofrecer sus sacrificios y sus ofrendas en el lugar que les diera la gana a ellos. Ellos tenían que ir a un lugar específico que Dios escogería, al cual ellos tenían que ir para allá, para ofrecer sus sacrificios y sus ofrendas. Fijaros en Deuteronomio 12, del 5 al 7, leemos esto. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Es muy claro. Y dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Así que Dios les mandó muy claramente que Dios escogería un lugar al cual ellos tendrían que ir para ofrecer allí sus sacrificios, sus ofrendas e incluso alegrarse, ¿no?, delante de Dios en esa ciudad. Ellos iban allí, como dice David en el Salmo 122, ¿para qué iban allí? Dice el Salmo 122, versículo 4, para alabar el nombre de Jehová. Por eso iban allí. Subían porque Dios escogió esa ciudad y tenían que ir para alabar el nombre de Jehová. Esto de por sí, mis hermanos, nos muestra que Dios está muy interesado en que la alabanza hacia Él se lleve de la manera en como Él quiere y como Él lo manda y no como al ser humano se le ocurra. A veces pensamos, no, yo puedo adorar a Dios a mi manera. Bueno, si has leído la Biblia lo suficiente, te habrás dado cuenta que eso no es posible. Es más, si has leído la Biblia lo suficiente, te habrás dado cuenta que cada vez que las personas han intentado adorar a Dios a su manera, han acabado muy mal, muy mal. Recordad ese ejemplo horrible de los hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño, algo que Dios no había mandado. Ellos adoraron a Dios a su manera e inmediatamente cuando ofrecieron ese fuego extraño, fuego cayó del cielo y los dos fueron muertos inmediatamente. Entonces, no podemos adorar a Dios a su manera, debemos adorar a Dios a la manera en como Dios lo establece en su palabra, no como nos da la gana a nosotros. Y gracias a Dios, Él nos ha dado instrucciones claras de cómo Él debe ser adorado. Ahora, la tercera razón por la cual David tenía tanta alegría y deseo de ir a Jerusalén era por lo que había allí en Jerusalén. Es cierto que Jerusalén era una ciudad unida entre sí y que Dios mandó a las tribus subir al hogar que Dios escogiere de entre todas las tribus. Es cierto todo eso, pero la razón más importante por la cual él quería estar en Jerusalén, David y todos los que subían a Jerusalén, lo vemos en el versículo 5. Dice el versículo 5, porque allá, ¿dónde allá? En Jerusalén. Allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Qué había allí? Bueno, el texto dice que había unas sillas del juicio, ¿no? Y también los tronos de la casa de David. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso de sillas y tronos? Cuando piensas en sillas y tronos, ¿qué imagen te viene a tu mente? Gobierno, ¿verdad? Reino, gobierno, reino. En otras palabras, lo que había allí en Jerusalén era el gobierno de Dios, representado en la familia de David, y esto convertía a Jerusalén en la casa de Dios. Ya que Dios mostraba su morada en Israel
a través del rey y su gobierno justo. Es así como Dios mostraba su morada con los hijos de Israel, por medio de la familia de David, por medio de su reinado. Fijaros en 2 Samuel 7:16, dice esto: y será afirmada, este Dios está dirigiéndose a David, el rey David, y le está diciendo esto: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y dice, y tu trono será estable eternamente. Eternamente. El contexto de este versículo es el pacto que Dios hizo con David. Este pacto le asegura a David que siempre habría alguien de su familia reinando. Es lo que le asegura Dios aquí. Siempre va a haber alguien de tu familia reinando sobre el pueblo de Dios. Dios aquí está entrando en un pacto incondicional con David, asegurándole que, aun si sus hijos no obedecieran a Dios, Dios castigaría a sus hijos, pero no traspasaría el reino a otro, sino que sería simplemente castigado, pero no pasaría el reino a otro, como pasó con Saúl. En 2 Samuel, los versículos anteriores al que os acabo de leer, dice esto: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y fijaros, Dios le advierte aquí a David, es decir, si tu hijo, está hablando del hijo de David, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, dice, y con azotes de hijos de hombres. Y aquí está la promesa: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Como veis, Dios le asegura aquí que su trono sería estable, aun a pesar de la desobediencia de sus hijos. Y por supuesto, si has leído suficientemente la Biblia, te habrás dado cuenta de que muchos de sus hijos fueron muy desobedientes a Dios. Pero aun a pesar de toda esa desobediencia, Dios le prometió a David que su reino sería estable para siempre, que siempre habría un heredero de él reinando sobre Israel en Jerusalén. La morada del rey de Israel convertía Jerusalén en la casa de Dios, ya que Dios mostraba su morada en Israel a través del rey y su gobierno justo. Sabemos que además del rey, ¿qué más había en Jerusalén? Algo muy importante, muy importante. Estaba el tabernáculo, el cual lo trajo David. ¿Dónde lo trajo? A Jerusalén. Antes de estar en Jerusalén, el tabernáculo estaba en Silo, otra ciudad. Si leéis en 1 Samuel, veréis. ¿Os acordáis de ese famoso marido Elcana que decía que era mejor que 10 hijos? Bueno, ellos iban a Silo, no estaba todavía el tabernáculo en Jerusalén. David trajo el tabernáculo en Jerusalén porque ahí es donde estaba la morada de Dios, porque ahí estaba David. Todas estas razones, hermanos, y sobre todo la última, convertía a Jerusalén en la ciudad más importante de Israel. Allí estaba el rey, que representaba el gobierno justo de Dios. Allí estaba el tabernáculo, que representaba la morada de Dios con su pueblo. Por esto, los peregrinos, ¿qué hacían los peregrinos? Subían con alegría. Subían con alegría, porque allí estaba Dios representado en la familia de David, y más tarde incluso en el templo que le construyó Salomón, pero por ese entonces estaba el tabernáculo. Ahora, mis hermanos, no quiero dar la impresión con todo esto de que nosotros, la Iglesia del Señor, debemos hacer lo mismo. El Señor no nos pide ir a Jerusalén. Importante. De hecho, según el Señor Jesucristo, Jerusalén rechazó a su legítimo rey. Rechazó a aquel que venía a traer la paz. Le rechazó. En Lucas 19, 41 al 44, si podéis ir conmigo, por favor, así os despertáis, aunque estáis despiertos, pero cuanto más despiertos mejor. Lucas 19, del 41 al 44. Fijaros este llanto que el Señor Jesucristo hace sobre la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad que tanta alegría les daba a aquellos peregrinos subir. Fijaros lo que el Señor dice acerca de ella. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz.
mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, está hablando la ciudad, el Señor está hablando de la ciudad, está hablando con la ciudad en cierta manera. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y fijaros por qué. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El rey había visitado la ciudad. ¿Qué había prometido Dios en el libro de Zacarías, en esa profecía? He aquí tu rey viene, sentado sobre un asna. He aquí tu rey. El rey había entrado ya en Jerusalén, y Jerusalén no conoció el tiempo de la visita de su verdadero rey, el Señor Jesucristo. No solo esto, sino que al Señor Jesucristo le sacaron fuera de ella para crucificarle. El rey de Israel fue sacado de la ciudad real. Mirad lo que dice Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de la ciudad. El Señor Jesucristo, el legítimo rey sobre Israel, fue sacado de la ciudad real, Jerusalén. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento, mis hermanos, sobre la casa de Dios? Id conmigo a 1 Timoteo, capítulo 3. Conocéis este pasaje. 1 Timoteo 3, 14 al 15. Dice aquí el apóstol Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es esa casa de Dios? ¿Jerusalén? Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Según este versículo, la iglesia es la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia es la casa de Dios? Porque ahora el Rey hace su morada en todos aquellos que adoran a Dios en espíritu y verdad. Esto es lo que el Señor Jesucristo le enseñó a esa mujer samaritana, que no sabía en qué lugar debía ser adorado Dios, ¿verdad? El pastor Julio lo leyó antes, pero volveré a leer los versículos 20 al 24 de Juan 4. Fijaros, ella está aquí confundida, hablando con el Señor. Ella le dice al Señor: nuestros padres adoraron en este monte. Estaban en Samaria en ese momento. Y se dirige al Señor: y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ¿y qué dice? Ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, está dirigiéndose a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí el Señor está afirmando que los judíos hicieron bien en adorar a Dios en Jerusalén. Pero ese tiempo acabó. Dice: mas la hora viene, dice el Señor, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice el Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La iglesia, mis hermanos, es el conjunto de personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Esto significa que le adoran a Él de una manera desde lo más profundo de su ser. Eso es lo que significa adorar a Dios en espíritu. No es algo fabricado, es algo real, es algo que está en ti desde lo más profundo de tu ser. Y también adoran a Dios por medio de la verdad de Dios y no la manera como les da la gana a ellos. Esto convierte a la iglesia en la casa de Dios porque Dios hace su morada en todos aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ciertamente el rey David se alegraba con aquellos que iban a Jerusalén, porque allí estaba el reinado de Dios representado en la casa de David. Allí estaba, ellos se alegraban.
vamos a ver al rey, vamos a ver al rey. Y no realmente por ver al rey, sino Dios mismo gobernaba por medio de ese rey. Se alegraban por ir allí, porque sabía que si el rey estaba bien, si había un rey sobre Israel en Jerusalén, la nación entera estaba bien. Sabían eso. Ahora, mis hermanos, ¿te alegras tú en ir a la iglesia? ¿Te alegras cada vez que llega el domingo? Pero dirás, bueno, es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Tú ves esta actitud en David? Dice, yo me alegré con los que me decían. Es una alegría. Era una satisfacción solamente escuchar. O sea, aquí David solamente está diciendo, solo al escuchar a gente que me está diciendo que voy a Jerusalén, se alegra. ¿Te alegras tú con ir a la iglesia? En realidad, esto es importante. Cuando vas a la iglesia, ¿sabes con quién te estás encontrando? Con el Rey Jesucristo, que gobierna en medio de su pueblo, que es la iglesia. Es con Él con quien te estás encontrando. ¿Te alegra ir y escuchar a tu Rey por medio de la predicación? ¿Te alegra ir y cantar a tu Rey? ¿Te alegra ir y orar a tu Rey mientras estás con su pueblo, mientras manifiesta su presencia de manera especial en su pueblo, que es la iglesia? Eso no significa que el Señor Jesucristo es Rey solamente en la iglesia, Él es Rey sobre todo, pero Él es Rey de una manera especial en medio de su iglesia, porque ahí están los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Si estás aquí sin Cristo, debes saber que en este momento te encuentras en la presencia del Rey Jesucristo. Esto es la casa de Dios, no estas cuatro paredes. Hay personas que a veces dicen, sí, vamos a la iglesia. No, esa no es una buena frase. Yo sé que la decimos, pero no es una buena frase. Más bien deberías decir, me voy a reunir con la iglesia. No vas a la iglesia, sino te reúnes con la iglesia. La iglesia no son estas cuatro paredes, ni ningún edificio. Esto es la casa de Dios, no las cuatro paredes, sino toda esta gente que ama a Dios, que ama a Cristo y le adoran en espíritu y verdad. Y si estás aquí, te invito a venir y adorarle también. Pero no de cualquier manera, sino en espíritu y en verdad. La verdadera adoración a este Rey no es en un lugar, sino de corazón y fundamentada en la verdad de Dios. Esa es la verdadera adoración a Dios. No en un lugar. Hay muchas personas que piensan que para adorar a Dios tienes que ir a un lugar específico. No, tengo algunos hermanos que van a la iglesia, no, es que tengo que ir a orar en el edificio de la iglesia, pensando que hay algo especial. No, ahí no hay nada especial. Es especial cuando la iglesia está dentro. Pero si no está la iglesia, no vale para nada este sitio. Es como cualquier otro sitio. ¿Por qué debes adorar tú a Dios? Porque Él dio su vida por pecadores para reconciliarnos con Dios. Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Él se humilló y por causa de que Él se humilló, Dios le exaltó y le ha hecho Rey. Por eso es que debes adorarle. Ahora, vemos también en el Salmo que David no solamente nos muestra esta alegría que él tiene por ir a Jerusalén y las razones, ¿no?, que nos da por ir a Jerusalén, sino vemos también que él está pidiendo algo. Fijaros en los versículos del 6 al 9 del Salmo 122. Dice así: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Según estos versículos, David deseaba con todas sus fuerzas que Jerusalén fuera una ciudad que gozaba de paz. Era su deseo. Lo cual es normal a la luz de todo lo que nos ha dicho acerca de Jerusalén, ¿no es verdad? Si Jerusalén era la ciudad real, ¿cómo no vas a querer que esa ciudad prospere y tenga paz? Si Jerusalén era la ciudad que representaba el gobierno de Dios sobre Israel, sobre
por medio de la casa de David, lo más lógico es que él quisiera verla prosperar. Vemos en el texto que él mismo, ¿qué hacía? Bendecía a Jerusalén con sus labios. Nos dice ahí, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Está bendiciendo a todos aquellos que amaban a Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Ahí vemos a David bendiciendo a Jerusalén con sus labios. Pero no solamente eso, sino que buscaba el bien, buscaba su bien por medio de sus acciones. Dice el versículo 8 y 9. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios, que dice, buscaré tu bien. Ahora, ¿qué haremos nosotros con la casa de Dios? ¿Qué haremos nosotros con la casa de Dios? Si David oraba por la paz de Jerusalén, ¿qué debemos hacer nosotros con la iglesia del Señor? Por supuesto que orar por su paz. ¿No es así? Hermanos, Jerusalén, hay personas que toman este versículo y te dicen, tienes que orar por la paz de Jerusalén. Yo no estoy diciendo que no ores, obviamente ora por la paz de Jerusalén porque hay guerra por ahí y todas esas cosas. Pero Jerusalén no es nada si no reconoce a su rey. Jerusalén es una simple ciudad como cualquier otra. Mientras no esté reconociendo a su legítimo rey, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros con la iglesia del Señor? Orar para que haya paz. Primero orar que la paz de Dios, como dice Pablo, gobierne en nuestros corazones. Porque si primero la paz de Dios no gobierna en nuestros corazones, va a ser muy difícil que la paz de Dios gobierne aquí, en la iglesia, todos. Primero la paz de Dios tiene que gobernar en nuestros corazones. Y luego orar también para que haya paz en la iglesia y que ésta prospere. ¿Oras tú por la paz de la iglesia? Que el Señor nos dé paz entre nosotros. Al igual que David oraba por la paz de Jerusalén, ¿oras tú por la paz de esta iglesia? Primeramente, una vez más, ora por la paz en tu corazón, que el Señor te ayude y nos ayude a todos a que la paz de Dios gobierne primeramente en nuestros corazones. Porque cuando la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, huiremos de los conflictos, huiremos de las guerras, huiremos de cualquier contienda o pleito, huiremos de esas cosas y trataremos de solucionarlas lo más pronto posible. Ahora, ¿qué haremos nosotros con la casa de Dios? Si David bendecía con sus labios y buscaba el bien con sus acciones de Jerusalén, ¿qué debemos hacer nosotros con la casa del Señor, que es la iglesia? Por supuesto que debemos bendecir con nuestros labios a su iglesia. ¿No es así? Debemos bendecir con nuestros labios. Dice el Señor en Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, dice el Señor. Nuestras palabras importan, hermanos. Nuestras palabras importan mucho más de lo que pensamos. Te animo a leer el libro de los Proverbios. ¿Y cuántas advertencias nos da en contra de los labios, de la boca, de nuestras palabras? ¿Bendices tú a tu iglesia? Y también, ¿qué más debemos hacer? Buscar su bien constantemente con nuestros hechos. David buscaba el bien de Jerusalén. ¿Buscas tú el bien de tu iglesia? ¿Buscas el bien? ¿Quieres que esta iglesia sea cada vez más conformada a la imagen de Cristo? Porque ese es el mayor bien. Ese es el mayor bien de la iglesia. El Señor Jesucristo nos salvó al final para conformarnos a su propia imagen. Ese es el bien mayor. Por eso dicen Romanos, que muchas veces interpretamos mal ese texto y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿a qué? A bien. Y claro, y todo el mundo dice, bien, todo me saldrá bien en la vida. No, solamente tienes que leer el siguiente versículo para darte cuenta lo que significa ese bien. Dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien mayor de la iglesia. ¿Buscas tú ese bien? Que la iglesia sea conformada a la imagen de Cristo. Y dirás, ¿cómo voy a buscar ese bien? Ora al Señor. Ora al Señor, Señor, ayúdame a saber cómo buscar el bien de esta iglesia. Úsame
en esta iglesia. Úsame para buscar el bien de esta iglesia y que esta iglesia sea cada vez más como Cristo. Hermanos, conseguir una vivienda en estos días es caro, ¿verdad? Hemos dicho al principio. Pero ¿no es precioso que el Señor tiene su propia casa aquí en la tierra? Él tiene su propia casa. Ciertamente ha sido muy cara esta casa. Más cara que todas las casas juntas en venta habidas y por haber. La casa del Señor ha sido más cara de comprar que cualquier otra casa. Todas las casas que ha habido y habrán no se comparan en nada al precio que se ha tenido que pagar por comprar esta casa. La iglesia de Cristo fue comprada con la sangre de Cristo Jesús. Él es el Rey que gobierna en medio de ella. Y ahora esta Semana Santa viene, ¿verdad? ¿Qué recordamos en esta Semana Santa? La compra del Señor Jesucristo de su casa. Eso es lo que recordamos. Cómo el Señor Jesucristo fue a ese cruz para pagar por los pecados de todos aquellos que el Padre le dio. Él es el Rey que gobierna en medio de ella. Él es el Rey de la iglesia. Aquí está la presencia misma del Rey. ¿Te alegrarás por ir a la iglesia? Podrás decir junto a David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Te alegras cada vez que la iglesia se reúne, mis hermanos? O tú dirás, otra pesada reunión de la iglesia. No me permite hacer lo que yo quiero hacer. Fijaros, David, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Solamente quería que sus pies estuvieran donde la presencia misma de Dios estaba. Quería estar ahí constantemente. ¿Quieres tú estar constantemente? Yo no estoy diciendo, hermanos, hay momentos en los cuales uno no puede estar en todo. Se entiende perfectamente. Pero el punto aquí es la actitud, es tu actitud. ¿Te alegras cada vez que oyes de reuniones que hay en la iglesia y te duele porque dices, no puedo estar ahí? O tú dices, uy, qué bien, me he escapado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a tener esta alegría cada vez que vamos con la iglesia del Señor, porque aquí está el Rey, entre aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y vemos esto representado de una manera preciosa en la cena del Señor, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo vemos representado en la cena del Señor, como Él, en cierta manera, se encuentra con nosotros espiritualmente por medio de la cena del Señor, diciéndonos, toma, come y bebe, vuelve a regocijarte en mi sacrificio por ti. Recuerda esto una vez más. Es lo que hacemos en la cena del Señor. Él mismo nos invita, Él es el que nos invita a la cena del Señor, no el pastor. Él es el que nos está diciendo, toma y come, toma y bebe. Él es el que nos lo dice. El Rey mismo te está invitando a seguir beneficiándote, a seguir poniendo tu fe en Cristo una vez más y recordar ese gran precio que Él tuvo que pagar por nosotros.